Okay, so if we continue explaining with the topic of the previous week, continuamos explicando el tema que dejamos iniciado en la semana 11, which is modal verbs, to talk about duties, verbos modales para hablar acerca de deberes u obligaciones. We were working with must, estábamos trabajando con el verbo modal must. We work on the affirmative structure, trabajamos estructuras afirmativas. Now we're going to explain all the negative structures. Vamos a explicar las estructuras negativas. So we were talking about must. We already know the structure of must. Ya sabemos las características del verbo modal must y cómo se utiliza en la estructura afirmativa. I am going to recall that information. Voy a retomar esa información, esa estructura. We had right there that we needed a subject plus must plus the infinitive verb plus the complement. So this is the structure for an affirmative sentence. Now, I was telling you, yo les estaba diciendo, that modal verbs are somehow like auxiliary verbs, que los verbos modales son de alguna manera como un verbo auxiliar, and they have the same functions, y tienen las mismas funciones, to help me to express an idea, ayudarme a expresar una idea. And as they work in the same way, y como trabajan de la misma manera, it means that we're not going to need another verb to make the functions of the auxiliary. Significa que no vamos a necesitar otro verbo para hacer las funciones del auxiliar, because they are our auxiliary. Ellos son nuestros auxiliares. And with them is that I'm going to form the negative structure. Y con ellos es que voy a formar la estructura negativa. So, if I wanted to make a negative sentence, let's start from an affirmative one. Vamos a entonces a pasar de una afirmativa a una negativa. Employees must send the reports on time. Los empleados o colaboradores deben enviar los reportes a tiempo. This is an affirmative sentence. Now I wanted to make it negative. Ahora quiero pasar a negativo. If I want to do so, si quiero hacer eso, entonces me voy a encontrar con la siguiente estructura. Para formular oraciones negativas yo voy a utilizar must plus not. El verbo modal must seguido de la negación o not. You can also contract them. También podemos contraerlos. Mustn't. So the pronunciation is mustn't. Y cabe aclarar aquí que esta contracción solo aplica para la forma negativa. No existe una contracción en la estructura afirmativa, por eso en su momento no la explicamos. And as said before, y como habíamos comentado hace algunos semestres cuando veíamos estructuras negativas, the negative form or the not, la negación, la forma negativa o el not, como le queramos llamar, is always going to be next to the auxiliary. Siempre va a estar al lado del auxiliar. In this case, our auxiliary verb. En este caso, quien hace las veces de verbo auxiliar es nuestro verbo modal. Por lo tanto, el not va a ir siempre después de ese verbo modal. So there is just one thing that I need to do. En ese orden de ideas hay una sola cosa que debo hacer. I should say, employees, sorry for the capital letters, disculpen las mayúsculas, must not be late to meetings. Los empleados no deben llegar tarde a las reuniones. Or I can say employees mustn't eat in the offices.
Now let's take another example. So this is a longer sentence. Esta es una oración un poco más larga, un poco más compleja. Employers, los empleadores, must not force, no deben obligar a los empleados to work more than 48 hours per week, a trabajar más de 48 horas por semana sin un pago adicional. As an employee, como empleado, you must learn, tú debes aprender how to deal with the stress and work under pressure. Debes aprender cómo lidiar con el estrés y trabajar bajo presión. So, yes, we can use them for more complex sentences. Podemos utilizarlos para oraciones un poco más complejas donde expresemos nuestras ideas de manera más completa. And the only thing that we have to bear in mind, lo que sí debemos tener en cuenta es that if my writing is formal, si mi escritura es formal, es decir, si estoy redactando un ensayo, si estoy redactando un correo, por ejemplo, donde le vaya a socializar a mis compañeros o a las personas que tengo a mi cargo en la empresa, las normas o las reglas, el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, no debería utilizar contracciones, porque las contracciones ya nosotros sabemos que son informales. So with all of this, con todo esto, then we're going to continue working with the activity. Vamos a seguir trabajando con la actividad correspondiente a esta unidad y a este tema. Now, there is another way to talk about what you have to do, what is your duty. Hay otra forma de expresar lo que nos corresponde hacer, lo que es nuestro deber o una obligación, but it's more informal, pero es mucho más informal. De hecho, una de las razones por las que estos verbos se llaman modales es porque precisamente van acorde a una etiqueta, a unos modales, son un poco más formales. So if I wanted to talk about what I have to do, si quiero hablar de lo que tengo que hacer, that is precisely one of the verbs that is often used. Ese es precisamente uno de los verbos que se utiliza muy a menudo, tener. Hay algunos contextos y hay algunas personas que en lugar de utilizar must, simplemente dicen y estoy expresando la misma idea, solo que en lugar de utilizar el must, estoy utilizando el verbo have. ¿Qué pasa con have? Have no es un verbo modal, por lo tanto have no tiene las mismas características que must. ¿A qué nos referimos con que no tiene las mismas características que must? Pues básicamente, al no ser un verbo modal, él sí está sujeto a reglas. En este caso, como estamos hablando en presente, ¿a qué regla está sujeto? Pues está sujeto a la regla de la tercera persona. ¿Qué quiere, pues, recordando un poco lo que trabajábamos en aquel momento, qué quiere decir que está sujeto a la regla de la tercera persona? Que si yo estoy trabajando con los pronombres he,
she ate. Hay una regla que me dice a todos los verbos que trabajen con estos pronombres se les debe agregar S o ES. Y en el caso particular del verbo have, no solamente se le agrega S, sino que también sufre una ligera modificación, porque yo con ellos utilizo la forma has, siempre. Esto fue algo que vimos por allá en presente. Simple, es decir, inglés 1, but it's worthy to remind some things, pero vale la pena recordar algunas cosas. Now, if I were using the pronouns I, you, we, or they, then I would have to use the form have. Okay? Now, once again, I emphasize on this, enfatizo mucho en esto, es informal. Esto es informal. Okay? So if I am talking to a colleague, si estoy hablando con un colega, un compañero de trabajo, I can use it, puedo utilizarlo. But if I am the boss, pero si yo soy el jefe, or I am the human resources director, soy el director de recursos humanos, and I am socializing the rules that we all have to follow, estoy socializando las reglas que todos debemos seguir, el reglamento interno de trabajo, pues entonces de acuerdo a mi posición, yo debo hablar. Eso quiere decir que debo ser formal y en ese contexto sería mucho mejor utilizar el verbo modal must.